Qué importante es el tiempo que vivimos y los desafíos que Dios tiene. Son siempre desafíos de fe, pero llenos de la obra del Espíritu Santo. Por eso podemos cumplirlos, por eso podemos seguir adelante. Y siempre el Señor quiere que estemos creciendo, no que nos quedamos estancados, ¿no? Con un poquito de conocimiento espiritual o de haber recibido algo del Señor. El propósito de Él es que crezcamos, que avancemos, que podamos conocer más y más del Señor y más como nosotros somos, ¿eh? Porque eso nos lleva a su luz y a su verdad. Y dentro de este aspecto hay un llamado preponderante en la vida, muy primordial, ¿no? Desde el principio. El llamado de Dios a adorarle. En realidad es el llamado de aquellos que, escogidos para lo que Dios pone por delante, puedan poner en primer lugar al Señor y adorarle, ¿no? Adoración es un tema, te diría, muy batallado este tiempo. Usted no va a encontrar ningún lugar donde sea de la palabra, bíblico, evangélico o aún de otra religión que no le digan que allí adoran a Dios. Hasta por ahí puede encontrar alguno de estos que usurpa los conceptos espirituales o los dichos espirituales, palabras, y están sirviendo el ocultismo y le dicen también que adora a Dios. Es una palabra que trae mucha realidad, pero a la vez muy confusa, porque nadie puede juzgar, a menos que tenga el discernimiento espiritual, qué es la adoración, ¿no? Pero tampoco es algo liviano, algo de canción, algo de estar aquí en un culto. Adoración es mucho más profundo que esto. Y el Señor nos llama a nosotros a ser adoradores. Quiero que busquen en Juan capítulo 4, un texto que muchas veces quizá hemos tenido presente, pero que nos abre la puerta a todo lo que el Señor quiere hacer y mostrarnos con respecto a adoración. Porque, escúcheme bien, entiéndame bien, fuimos llamados para ser adoradores del Señor. Ahí como esa canción, yo nací para adorarte. Claro, a veces podemos cantarla y todo lo demás y no experimentarlo, ¿no? Pero capítulo 4 de San Juan, Jesús habló esta verdad a la mujer de Samaria. Una declaración sorprendente. ¿A quién lo dijo? En los momentos que lo dijo. Y vemos que San Juan, el apóstol, es el que lo refiere, el que lo trae, ¿no? Entonces dice allí en el versículo 22, no vamos a leer toda la historia de la samaritana, pero simplemente, bueno, quizá el 21 le aclara, porque Jesús dijo, mujer, créeme, el 21, 4:21, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, le dijo el Señor a la samaritana. Nosotros adoramos
lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. Y tengamos presente que Jesús era judío. Tengamos presente que los principios de adoración los estableció Dios desde el principio de la creación del mundo. Entonces, dice, Dios es espíritu. Bueno, en el versículo 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre dice claramente, a tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Lo importante de Jesús acá no solo la declaración de adoración de cómo es el asunto, sino que Dios busca, dice. Dios busca. Y por más que se mencione mucho la palabra adoración, Él sigue buscando adoradores, porque no son tan comunes. En aquel tiempo, Él estaba diciendo y declarando algo que tiene una amplitud, digamos, a todas las naciones, en todos los lugares, cuando el Señor busca las vidas, ¿no?, para salvarlas. Y precisamente tiene esa connotación, ¿no? Y nosotros tenemos que ver, cuando Él dice que viene de los judíos, viene porque, bueno, Jesús era un judío, la iglesia y el ministerio de Jesús y la iglesia se formó alrededor de todo lo que fue lo anterior, que vinieron precisamente del pueblo escogido de Dios, que eran los israelitas. O sea, tenemos bases tremendas en todo ello que no podemos ignorar a la luz de lo que el Señor nos habla en su palabra en el Nuevo Testamento y lo que nos está diciendo Jesús aquí, ¿no? Entonces, interesante, la hora viene, dice, ahora es, y evidentemente fue, cuando los adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales, también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dos cosas dice, busca, lo primero, ¿no? Segundo dice, en espíritu y en verdad. Porque dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Ahora vean, yo dije que la adoración es el tema predominante de la Biblia. ¿Por qué? Porque comienza a verse este aspecto profundo de adoración en el huerto de Edén, con Adán y con Eva. Ellos fueron los primeros adoradores. Evidentemente, todo allí, en lo que nos refiere la Biblia, capítulo 1, 2 de Génesis, parte del 3, todo fue realmente muy importante, muy glorioso, muy sobrenatural. Nosotros no tenemos, ni siquiera podemos imaginar todo lo que funcionaba allí en el huerto de Edén, en el jardín del Edén, como se dice, ¿no? Las habilidades que tenía Adán, que tenían Eva, eran amplísimas. Nada que ver con nuestras limitaciones en tantos aspectos, ¿no? Así que él tenía una comunión, se desprende de lo que dice la palabra allí, una comunión directa con el Padre, con Dios. Y notemos que la obra de la creación está el Padre, está el Hijo, como dice declara tantas veces en la Escritura, en Colosenses, en Juan también, y está el Espíritu Santo que se movía entre las aguas. Y allí el hombre que fue creado a imagen y semejanza de Dios, tenía todos los atributos que Dios podía darle en plenitud para ser un adorador, para estar en comunión con Dios, para estar realmente en una vida plena con Él. Pero sabemos que pasó algo. La entrada del pecado en la humanidad trajo como consecuencia
el frustrar esa iniciativa de lo que era el jardín del Edén con el hombre allí, cosa que no sorprendió a Dios, ¿no? Porque Dios tenía conocimiento de todo, por eso tenía ya la salida también. Pero el pecado entró por medio de desobediencia y entonces se perdió esa comunión y esa adoración tan fluida, eso tan fuerte que tenían allí en el jardín del Edén, ¿no? Se perdió. Por eso significó realmente la muerte espiritual. Perder toda la vida tan fuerte, tan poderosa, que Dios les había dado, les había entregado con todos los atributos de una mente, diríamos, amplísima en conceptos, en posibilidades y todo lo demás, ¿no? Quizá realmente Adán era de aquellos que no podemos ni imaginar que podía conocer y podía andar por todo el universo. ¿Por qué no? Estaba en la plenitud de lo que Dios había hecho. Pero entró el pecado. El pecado limitó su vida y limitó la adoración. Esa comunión inicial nos marca por qué Dios busca adoradores, por qué el Padre busca adoradores. Porque si bien el pecado frustró toda esa parte inicial, sin embargo, Dios, en su amor por cada uno de nosotros, nos ha dado una salida. Nos ha dado una posibilidad de restauración. Aquello que se perdió por causa del pecado, puede ser restaurado de una manera tan poderosa por la obra de Jesús. Cuando hay arrepentimiento, cuando hay fe, cuando venimos a Él como somos y encontramos en el Señor y nos arrepentimos de nuestros pecados y queremos vivir con Él, queremos crecer, queremos adelantar, queremos avanzar, hay algo que el Espíritu Santo hace. Y esta es la obra, sin duda, de esa gracia enorme que nos lleva a adorar al Señor en espíritu y verdad. Es cierto, es el camino. No se puede adorar a Dios de otra manera. No se puede adorar a Dios si no hay una visitación poderosa de Jesús a las vidas, que salva, que libera sus pecados y que sana precisamente su alma. Podemos expresar adoración quizá, porque hay canciones, porque hay declaraciones que podemos hacer, pero estamos hablando de esa comunión, que es lo más íntimo de la adoración. Como el Señor quiere restaurar y quiere levantar el pueblo así en estos tiempos, ¿no? Durante siglos Dios trató con el pueblo escogido, llevándole por distintos caminos para restaurar ese lugar de comunión y de adoración con Él. Y viene Jesús aquí y entonces expresa la intención más gloriosa, más grande, ¿no? De ser uno que anuncia, que proclama que Dios quiere y busca adoradores. Espíritu y verdad, dice la Escritura, ¿no? Usted lo leyó allí en Juan, y realmente eso está hablando de estar bajo la autoridad del Espíritu Santo. Y estar bajo la autoridad del Espíritu de verdad. Esas dos cosas, ¿no? Ellos dice, Dios es espíritu, los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. O sea, cuando nosotros estamos bajo la autoridad del Espíritu Santo, entonces nuestro espíritu puede entrar en adoración. Está de una manera muy definida, ¿no? Llamando al Espíritu mismo nuestro, cuando viene el Espíritu Santo, llamándonos a esa relación y a esa comunión con Dios. Por la obra de Él. No hay ser humano que pueda adorar si no es por creación de Dios.
por creación espiritual de Dios. La nueva creación, como él dice. Y no se puede adorar a Dios si no es en verdad. Y esto es donde trabaja el Espíritu de verdad, que trabaja con nuestro ser interior y nos muestra las cosas que pueden perjudicar y enturbiar nuestra relación con Dios, ¿no? Pero además dice que debemos adorar en los términos de Dios. No podemos adorar como se nos ocurre. Dios tiene sus diríamos, no digo reglas, pero su camino por el cual abre para que podamos ser adoradores, ¿no? Y por eso llama a los pecadores que se arrepientan, llama a las vidas que no han tenido un encuentro con Él, que a lo mejor viven una vida religiosa, que se conviertan, que vengan a Jesús, que haya una experiencia de salvación. El Espíritu Santo está obrando, hay poder de Dios en Jesucristo para salvar, por eso vino Él a salvar lo que se había perdido. Y una de las cosas que se perdió la adoración en muchas vidas que solamente adoran otras cosas. Si no adoramos a Dios, el que va a aprovechar el punto va a ser Satanás, porque él busca siempre que le adoren. Lamentablemente es así. Por eso hay tanta iniciativa del pecado, de la maldad, de las cosas de este tiempo, porque quiere arrastrar vidas para que se rindan a él y para que le adoren. Siempre la operación del diablo es imitar la obra genuina de Dios. Y él quiere imitar esto, quiere adorador. A Jesús, cuando vino la tentación, a Jesús le estaba diciendo si postrado me adoras, ¿no? Si te rindes. Así que vean cuánto más con ser humano, con cada uno de nosotros, ¿no? Pero cuando Dios hace una obra en nuestro corazón, nos afirma en la fe en Jesucristo, nos pone como una meta realmente el camino a seguir. Ahí tenemos una esperanza de gloria y sabemos certísimamente que la roca inconmovible de los siglos es Jesucristo y que hemos sido llamados para salvación, para sanidad y para adoración. Yo diría casi en primer lugar, hemos sido llamados para adorar, para rendirnos a Él y reconocer su autoridad soberana en todas las cosas. Hay algo importante, por eso decía Jesús viene de los judíos. Él estableció en los tiempos antiguos algunos aspectos que tienen vigencia hoy, porque las cosas de la palabra no se pierden porque estemos en un pacto nuevo. Siempre es la sombra, lo que fue antes, de lo nuevo que Dios quiere hacer en Jesucristo, ¿no? O ha hecho en Jesucristo, porque todo ha sido hecho ya. Pero interesante que proféticamente, usted ya, Moisés, en Éxodo, capítulo 15 o 16. Aquí lo tengo, he estado preparando esto. Pero Éxodo 15, 17. Ya en ese momento, que no había un gran desarrollo de adoración, pero que había sido realmente el cántico este de Moisés que surge acá, usted lo puede leer en Éxodo capítulo 15, cuando pasaron el Mar Rojo victoriosamente por la obra genuina del Señor, que dividió las aguas, hubo ese milagro grandísimo, hubo gozo, hubo alegría, hubo cántico, hubo fiesta, hubo panderos, hubo danzas, y este hombre de Dios, allí en este cántico de Moisés, que también se refleja en Apocalipsis, podía decir en el versículo 17, como una palabra hacia adelante, ¿no? Porque todavía no lo estaban viviendo. Una palabra profética. Diga, versículo 17. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada, que tú has preparado, oh Señor, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Vean, estaban allí
en la orilla del Mar Rojo, cantando, declarando, pero esta palabra profética tenía una connotación hacia adelante, todo lo que Dios iba a hacer, todo lo que el Señor estaba preparando. Pero habla del santuario, vea, un lugar de su morada, el santuario que tus manos, oh Señor, han afirmado. Santuario está hablando siempre de un lugar dedicado, santo, a la presencia de Dios, al lugar donde habita la presencia del Señor. Y esto es precisamente lo que después, en toda la manifestación gloriosa que hubo en ese tiempo en el monte Sinaí, y todo lo que vino por parte de este siervo de Dios, que fue un profeta tremendo, allí entonces en el capítulo 25, de Éxodo, versículos 8 y 9, él está declarando, ya viene la palabra directa de Dios, después de esa palabra profética, después de ese anuncio, dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo, el diseño de todos tus utensilios, sí, así lo haréis. Así que el Señor estaba hablando acá, vean, de un lugar de su morada. Dice, un santuario para mí. Habitaré en medio de ellos. Esto cambia radicalmente de hacer algo o hacer un lugar donde nosotros nos postramos y adoramos a Él. Aquí el énfasis del Señor es, yo quiero habitar en un lugar preparado para mí. Vean lo profundo del asunto, porque lo que Él busca precisamente, estos adoradores, que Él pueda habitar, ser morada. No solamente ocasionalmente adoradores, ¿no? Y cuando bendecían todo esto al pueblo, muchos de ellos anteriormente, porque está todo entrelazado con toda esa manifestación del Sinaí y demás, en el capítulo 19, entonces él le decía, entonces vino Moisés, versículo 7, y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y dijo que todo el pueblo respondió a una y dijeran, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová esta palabra. Había un compromiso, queremos esto. Queremos esto que en un sentido era todavía desconocido. Había una gloria que estaba manifestándose allí a través de todo lo que era la revelación de Dios en el monte Sinaí, pero había una definida decisión por aquellos que querían andar en sus caminos. Ahora esto nos lleva un poco a ver cómo pone Dios las condiciones a su pueblo para adorarle. Y esto lo tenemos en el capítulo 20 de Éxodo. Porque a usted va a encontrar allí en su Biblia que son los 10 mandamientos. Ahora, vamos a seguir la progresión. No estamos bajo todo esto, pero estamos mirando el trasfondo de esto para lo que Dios quiere hacer hoy a través de Jesús, que es precisamente el que habita en el tabernáculo y ministra y el Señor de señores, ¿no? Pero donde nos lleva y nos quiere llevar a esa adoración. Vea, observe un poco Éxodo 20, porque dice allí que a partir del versículo habló Dios a estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Primera condición para adorarle. No tendrás ningún otro Dios. La tendencia humana, la tendencia de los mismos del pueblo, que eran millones de personas que habían sido sacadas de la esclavitud, era volcarse a los dioses que habían conocido en Egipto, donde estaban antes. O sea, lo que venía del mundo, toda la cosa que ofrece este siglo, entonces tenían tendencia a meterse en eso. Por eso Dios le dijo claramente, porque está en relación a todo lo que significa este llamado a adorarle, este llamado a levantar ese lugar de su morada. Dice, no van a tener dioses, otro Dios delante de mí. Dice, no, porque
yo los saqué de la tierra de Egipto, yo los saqué de allí, de esa servidumbre, de esa esclavitud, yo hice la obra. Mire, querido, cuando Jesús viene a nuestra vida, Él hace una obra de salvación completa y nos saca de la inmundicia del mundo, si no, no está hecha la obra. Queremos un Jesús religioso, no un Jesús que nos mete directamente en todas las cosas sobrenaturales del cielo. Obra de Dios profunda, nueva creación. Bueno, él dice, no te harás imagen. Segundo aspecto que menciona aquí, ¿vio? No tendrás dioses ajenos, primero. Segundo aspecto está en el versículo 4, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Venían también de una tierra, venían de una esclavitud donde había muchísimos dioses y muchas imágenes levantadas a esos dioses. Entonces, el Señor cuando les dice esto, le está poniendo cosas bien definidas que si desean, como ellos se habían comprometido, adorar a Dios y rendirle culto solamente a Dios y entrar en comunión con Él, debían ponerlo a Él en primer lugar en todas las cosas y en segundo, no representar con ninguna cosa de este siglo, de este mundo, de lo que rodea, las figuras de Dios, sean del cielo, sean de abajo de la tierra, sean de donde sea, nada. Porque Dios es espíritu, dice, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Ahora, es interesante el punto, porque a veces dejamos pasar todo esto y entramos en la liviandad de la adoración, que no es el propósito de Dios, porque tenemos una base escritural de lo que Dios llamó a su pueblo a través de todos los tiempos. Lo que Él escribió acá no pasó, ni una jota ni una tilde dice pasa de la ley. Sí, lo tenemos que aplicar y poner a la luz de la revelación de Jesús y todo lo que nos dice el Nuevo Testamento, porque es lo que el nuevo orden de Dios establecido, y hay gracia y hay bendición, pero no quita esto, no se pierde nada de lo que Dios ha dicho. Ahora, otro asunto que dice acá, el versículo 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. O sea, no tomar livianamente las cosas del Señor, ni los momentos de tiempos que tenemos para adorarle, para rendirnos a Él. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. O sea, llama a un temor santo y un respeto por las cosas divinas, por el orden establecido por Dios. ¿Cierto? Entonces, si quieren, bueno, realmente tienen que empezar a caminar así, ¿no? Porque la mitad de los 10 mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios, porque después habla de tener un día a la semana para rendirle a Él, ¿no es cierto? Como es la costumbre judía, ha sido por muchos años, y como también debería ser la nuestra, un día de reposo, un día de descanso, porque Él dice ahí el séptimo día, versículo 10, y bueno, acuérdate del día de reposo, versículo 8, para santificarlo, y 6 días trabajarás y harás todas las cosas, y el séptimo descansarás. Esto que era en el orden antiguo, no lo podemos obviar o tirar abajo, aunque no respetemos el día exacto. Es un orden de Dios para el descanso, para el reposo y para adorarle a Él. Después el Señor en los mandamientos está hablando ya más que nada de nuestra relación con el prójimo, con otros. Pero esto primero está diciendo nuestra relación con Dios, cómo debe ser nuestra relación con Él para poder ser adoradores, para poder servirle, para poder ser útiles en todo esto que Él quiere formar en nosotros, ¿no? Entonces, evidentemente no es una cosa, ¿cómo te diría?, ni triste, ni religiosa, así con el manto ese de silicio y qué sé yo. Es una cuestión de gozo. Porque tenemos la revelación de los salmos que nos habla de esto como una expresión realmente maravillosa de estar allí en ese lugar, en el santuario, delante de Él y tener
muchas de las revelaciones poderosas que vienen de su Espíritu Santo. Vean nomás en Salmo 63, tenemos 2 o 3 salmos aquí. Salmo 63 está hablándonos de versículo 2, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Alguno dice, bueno, ¿qué miró? Estaba en espíritu, delante de la presencia del Señor, en el lugar donde Él habita. No era la carne. A ver, tenga allí 63:2, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Estaba hablando de algo que él experimentaba y sabía. El lugar de su presencia no es solamente cantar de su presencia, no solamente regocijarnos porque notamos que algo está pasando, es un lugar para ver lo que no podemos ver naturalmente, porque hay revelación de Dios. Dice el salmista acá, para ver tu poder y tu gloria. Esto lo he visto, yo lo quiero ver cada momento. El Salmo 73, vean qué interesante, bueno, nosotros tenemos tantos conflictos a veces en la vida y en la relación con otros cuando vemos que los impíos progresan, ¿no? El 73 es un salmo así, y dice, hablando ciertamente bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón, pero después dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Escuche, este salmista se pone mucho en nuestro caso, ¿no? Casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Oh, qué tremendo, ¿no? Está confesando algo ahí, que no soy el único que confiese esto, ¿no? Cuando vemos la prosperidad de impíos o de gente que vive en fraude, en corrupción y demás, y se enriquece. Pero la prosperidad de los impíos, ¿qué pasa con vos, Señor? ¿Qué pasa? Casi se deslizaron mis pies, dice. Se rebelaron, se resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes. ¡Qué declaración! Y sabe que este salmo sigue hablando de toda esta prosperidad de los malos, el lamento de los justos, de muchos que viven diciendo, y este que no tiene a Dios, mirá cómo le prospera, cómo le va bien en la vida, el trabajo que tiene, el coche que tiene, la casa que tiene y las cosas que tiene. Pero dice algo, el versículo 17, ¿hasta qué? Hubo un hasta qué. ¿Hasta qué? ¿Lo tiene ahí? 73:17. ¿Qué dice? Hasta que, entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Hasta ese momento cuestionaba a Dios por la prosperidad, por las injusticias, por lo que paga mal uno o el otro y se enriquece o se hace plata con mala vida o no pagando lo correcto, tantas cosas, ¿no?, que pasan en la vida, injusticias que tenemos que enfrentar y que muchos de ustedes se enfrentan. Pero dice, todo esto, mire, todo este salmo habla de estos malos, de estos que no tienen a Dios, que obran de esta manera. Y la solución del dilema, bueno, si yo dijera hablaré como ellos, dice aquí, a la generación de tus hijos engañaría. ¿Cuándo pasé para saber esto? Fue duro trabajo para mí, dice, fue duro. Luchó, ¿vio? Como cuando uno no puede tragar algo, bueno, se le ponía pesado. Duro trabajo. Entonces dice versículos anteriores, ¿no? Allí el 15, 16. ¿Hasta qué? La luz se abrió, sus ojos se abrieron cuando
estuvo en la presencia de Dios, en el santuario. Entonces me di cuenta que ¿a dónde iban ellos? Comprendí el fin, dice de ellos. El fin de ellos es destrucción, era condenación, era eternidad sin Dios y sin esperanza. Y entonces dio gracias a Dios, ¿no? Bueno, entonces, ay, qué cosa, ¿no? ¿Cuántas cosas podemos comprender cuando entramos en el lugar así del santuario de Dios, en su presencia? Le buscamos. Por eso hoy decía, enfócate en Jesús, enfócate en Él. Busca al Señor, sobre todas las cosas, enfócate en Él, porque ahí está el camino. Es el único medio, es el único que puede llevarnos al Padre. Es el único que puede obrar para que podamos entrar en este lugar santo. Él ha abierto la puerta. Dice que el velo fue roto, porque con el momento que Jesús murió y entró en la gloria eterna para hacer toda la lucha espiritual que tuvo con los enemigos y demás, el velo se rompió. Quiere decir que la adoración como era hasta ese momento, con toda la liturgia y demás, se había terminado. No el modelo de cómo llevamos, cómo entramos en Él, ¿no? Pero sí ahora está la otra oportunidad, la gracia. Y mire, aún no estar en ese tiempo, este salmista podía decir, yo estaba tan confundido, estaba tan turbado, con tanto pesar, con tanta angustia por lo que pasaba, no lo podía entender, hasta que entré en el santuario de Dios. Ahí cambió todo. Cuando entró en comunión con Dios, cuando libró su alma, está diciendo, cuando salió del embrollo en que estaba, ¿no? Cuando dejó de ver solamente el problema, la situación, y entró en la comunión con Dios, entonces me di cuenta. No quiero estar en su lugar, estaba diciendo, ¿no? Comprendí el fin de ellos. Esta es la obra que solamente el Espíritu Santo puede hacer, ¿no? Ahora hay otra cuestión ahí en el Salmo 134 también, que nos habla de los tiempos de gozo y de liberación. Bueno, este es uno de los salmos en los cuales la gente venía a adorar a Jerusalén, ¿no? Decía, mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. 134. Y dice, alabad alzad, dice, vuestras manos al santuario y bendecid al Señor. Es decir, que hay un tiempo de regocijo, tiempo de gozo, tiempo de la abundancia de esa presencia del Señor. Dice, si tú estás dispuesto a levantar tus manos, alzar tus manos al santuario y bendecirle, hay algo poderoso que empieza a abrirse y empieza a ser realmente glorioso para tu vida. Bueno, Dios nos llama para que permanezcas en el camino, para que permanezcas siendo uno de aquellos llamados que pueden ser escogidos, traídos a la revelación mayor en tu vida. Porque es lo que nos sostiene. En los cielos vimos un estudio el otro día, terminamos un estudio, mejor dicho, terminé el otro domingo yo, donde había una revelación muy amplia de todo lo que pasaba en los cielos allí en Apocalipsis, y realmente, en todos los casos que tocamos, 7 visiones específicas, en todos había adoración a Dios. Ese modelo es para nosotros aquí, no para algunos allá. No para esperar la eternidad. Bueno, y el domingo pasado también Sonia tuvo algunos ejemplos brillantes de gente que ha entrado también en el cielo en estos tiempos, ¿no? Y todo esto nos está hablando del propósito de Dios. ¿Sabe? Hoy, como nunca, estoy escuchando, estoy leyendo, viene de un lado y viene de otro, como que este poderoso mover que Dios está preparando va a ser a través de ese lugar donde Él habita, su presencia. Pregunto, qué bueno sería que aquí en este lugar, más de lo que tenemos, sea un lugar de su habitación,
su morada. Qué bueno, ¿no? Qué bueno sería que no tenemos a veces que luchar tanto en un culto para entrar, sino que venimos porque Él está. La presencia está, lo gustamos a la mañana cuando está el altar de oración. Él está aquí. Él no se fue, no se fue a descansar. Hay algo aquí. Todavía no hemos descubierto todo lo que el Señor quiere hablarnos este tiempo y quiere mostrarnos para regocijo. Hay un operar muy, muy soberano de Él. Pero tenemos que querer meternos. No dejar alimentarnos con las cosas de afuera que nos alejan, que nos sacan, sino meternos en el propósito de Dios y en todo aquello que el Señor nos está llamando. ¿Qué dijo Jesús? Jesús dijo, el Padre busca adoradores. No lo podemos adorar si no es en espíritu y en verdad. En espíritu porque la obra del Espíritu Santo me trae y me lleva para la presencia de Jesús y a la presencia del Padre, querido. Esa es la gente que Jesús puso en esta tierra y está ministrándonos el Espíritu Santo para llevarnos a Dios. Pero también ese espíritu es verdad. Sin verdad tratada por Dios en el corazón, no puede haber adoración. Porque en su grande misericordia y bondad, Dios quiere hacer esta obra para librarnos, sanarnos, restaurarnos plenamente y hacernos estos verdaderos adoradores. No te confundas con la palabra adoración. En todos lados van a decir que adoran. Nosotros creemos que hay algo mucho más allá, que es el habitar del Señor en medio nuestro, como fue en la antigüedad. Es por medio de Jesús. Es por medio de Jesús. Por el poder de su sangre, por el camino que Él ha abierto. Cierra tu Biblia, por favor.